varios beneficios sin duda. Uno de ellos es que nos permite trabajar de manera más acelerada, dando respuestas a clientes, proveedores o compañeros de trabajo de una manera mucho más pronta, más efectiva, pero ello no significa que las respuestas naturalmente sean más exactas desde el punto de vista técnico. Entonces, si bien estas herramientas nos permiten un desempeño más rápido, alcanzar un desempeño más rápido, la rapidez de la respuesta siempre debe estar acompañada de una verificación por parte del profesional. Hay fundamentalmente tres consideraciones éticas que se están discutiendo todavía a nivel mundial. La primera es entender desde el punto de vista técnico si estas herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT efectivamente están comprendiendo o no lo que están escribiendo. Para muchos técnicos, me incluyo allí, estas herramientas son herramientas sofisticadas de procesamiento del lenguaje natural, son herramientas sofisticadas de estadística que combinan técnicas de clasificación y predicción con lenguaje natural y no llegan todavía a la comprensión de lo que están mencionando. Sin embargo, para los usuarios pudiera darse la impresión de que están interactuando con una entidad no biológica que tiene la misma capacidad cognitiva de comprender lo que está mencionando. Y esa es una de las principales consideraciones éticas a discutir, porque se necesita educar de manera masiva a la gente para que se entienda que están interactuando con un dispositivo estadístico y no con un reemplazo del cerebro humano. La segunda consideración ética tiene que ver con la capacidad que ella pueda traer a la hora de reemplazar funciones laborales en los empleados trabajando para las empresas, porque efectivamente hay estudios preliminares que apuntan a la evidencia de que ciertas funciones pueden ser tranquilamente reemplazadas por estas entidades. La gran pregunta ética es, ¿estamos preparados para dar esa transición? ¿Qué va a suceder laboralmente con las personas que resulten afectadas de este proceso de reemplazarse o ser reemplazadas por estas tecnologías? Y la tercera consideración ética es el tema de la carrera que le plantea a la humanidad estas tecnologías por lograr rendimientos que nos permitan resolver de forma técnica los problemas apremiantes del planeta. Por ejemplo, ChatGPT contamina en 2 órdenes de magnitud más, o contamina muchísimo más, por un factor de 200%, la contaminación natural de un ser humano promedio. Si contaminamos más el planeta usando estas tecnologías, pues naturalmente tenemos que conseguir una solución que mitigue los riesgos de erosionar o destruir los recursos de nuestro planeta, para lo cual también necesitamos tecnología. Entonces, la consideración ética aquí plantea la comprensión de qué tan rápido debemos movernos para poder lograr dar solución a nuestros problemas apremiantes establecidos por la Agenda de Desarrollo de Objetivos Sostenibles 2030 de las Naciones Unidas, de una manera que toda solución que se consiga efectivamente aporte mucho más años, mucho más a la biodiversidad, aporte mucho más empleos, nos permita resolver los problemas como la desigualdad económica, el desempleo, la pobreza, el acceso a la educación, en fin. Efectivamente, los estudios más recientes que han sido publicados incluso por el equipo de investigación de OpenAI, el laboratorio de inteligencia artificial responsable del lanzamiento de ChatGPT, apuntan a que el alcance de ChatGPT
llega hasta un 80% de los puestos de trabajo indexados en O-Net. O-Net es la base de datos en línea más grande en los Estados Unidos, donde están indexados todos los trabajos y los cargos y los puestos de trabajo de la economía estadounidense. Aparte de ello, ya se sabe por estos trabajos preliminares que el impacto de ChatGPT puede llegar a ser directo hasta en un 50% de las tareas asociadas con cada cargo, al menos para un quinto de la población de puestos de trabajo indexados en O-Net para el caso de los Estados Unidos. Naturalmente, si llevamos estos razonamientos con estadísticas locales de Estados Unidos a otros países como Colombia, sí efectivamente debemos preocuparnos, pero más allá de preocuparnos, tenemos que ocuparnos inmediatamente estudiando de qué manera los empleos en nuestro país se pueden ver afectados por estas tecnologías. Porque hasta la fecha desconozco si existen estudios locales en Colombia que nos indiquen el tamaño del problema que se puede venir cuando se reemplacen trabajos de manera masiva. Yo creo que esa es una de las preguntas más importantes en la actualidad, dado que todavía no hay algo así como una aplicación para Android o para Mac que permita dar garantías de automatización en el razonamiento ético, o en el razonamiento crítico o el pensamiento crítico, de modo pues que la responsabilidad o el uso responsable de la inteligencia artificial depende del criterio crítico profesional de cada individuo. Sin embargo, sabemos que existen casos donde ya la falta de criterio genera consecuencias indeseables. Uno de los casos más recientes, por ejemplo, fue la noticia del submarino Titanic a cargo de unos emprendedores expertos en exploración marina que incluso con todo y su experticia no fueron lo suficientemente capaces de entender los riesgos asociados con la exploración marina y bueno, se quedaron sin oxígeno y no pudieron ser rescatados, pereciendo todos ellos. Otro caso documentado en California, en Estados Unidos, tiene que ver con un abogado que estaba demandando a la aerolínea Avianca por un supuesto maltrato en el servicio a uno de sus clientes. Este abogado usó ChatGPT para sustentar jurídicamente unos casos que ilustraran casos previos de maltrato a otros clientes en Avianca y resultó que ChatGPT alucinó, es decir, inventó una respuesta. Este abogado confió 100% en lo producido por ChatGPT y al ir a la Corte Penal de Nueva York a sustentar el caso de supuesto maltrato al cliente, finalmente se descubrió por los abogados defensores de Avianca que el documento que había presentado este abogado era completamente falso, con lo cual la reputación profesional de este abogado pues resultó claramente afectada por no haber tomado la precaución de investigar de forma independiente si el contenido generado por ChatGPT era válido, era real. Y esto demuestra apenas dos de los primeros casos que empezamos a conocer por las noticias, pero de entrada ya sabemos que este tipo de casos van a seguir presentándose en el futuro, lo cual también nos llama la atención porque debe existir o debemos trabajar para que los profesionales en cada una de sus disciplinas no caigan tan fácilmente en el error de utilizar de manera ciega o ingenua la información que generan estas tecnologías como ChatGPT. Entonces, el uso responsable de estas herramientas fundamentalmente depende del criterio técnico de los profesionales, independientemente de la disciplina en la que estemos hablando. Ok, la diferencia entre inteligencia artificial general,
e inteligencia artificial estrecha o específica, como su nombre lo indica, es que estamos hablando de agentes inteligentes con capacidades distintas. Un agente inteligente es una entidad no biológica, es decir, no tiene piel, no tiene pulmones, no tiene corazón, pero puede emular o reproducir actividades biológicas como la transpiración, el habla o la comunicación, la percepción, etc. Cuando se habla de inteligencia artificial general, estamos hablando de un agente inteligente capaz de reproducir todas las actividades de un ser humano sin que se le haya dado la instrucción específica de lograrlo. Hasta el momento, los avances en inteligencia artificial dependen fundamentalmente de inteligencias artificiales estrechas, en el sentido de que el ser humano tiene que darle las instrucciones específicas para que la máquina o la herramienta sea capaz de reproducir una parte del comportamiento humano. Por ejemplo, en visión artificial, una de las librerías en Python, que es un lenguaje de programación muy popular, se llama OpenCV. OpenCV te permite hacer aplicaciones que usen el sentido de la visión para detectar estímulos visualmente. A través de esta herramienta, combinada con otras librerías, uno puede, por ejemplo, construir herramientas que permitan detectar el rostro facial de un empleado para darle acceso a los edificios de una compañía. Ya eso supone que no tenemos que gastar dinero en carnets que permitan el acceso al edificio. Sin embargo, esa inteligencia artificial solamente es capaz de reconocer el rostro del empleado. Pero si nos preguntamos si es posible con esa herramienta que además reconozca la voz del empleado cuando usa el teléfono, no lo va a poder hacer. Por eso se habla de inteligencia artificial estrecha. Solamente se dirige o se concentra en una capacidad humana. Cuando hablamos de inteligencia artificial general, estamos hablando de herramientas que además de reconocer el rostro, reconocen la voz, interactúan con el empleado, llaman por teléfono, redactan correos electrónicos, toman decisiones gerenciales por el empleado o por el jefe o por la gerencia, haciendo mucho más, un despliegue mucho más amplio de respuestas específicas. Eso es inteligencia artificial general. No creo que lleguemos por el momento todavía a la inteligencia artificial general, porque para poder llegar allí necesitamos desarrollar muchísimas otras herramientas de inteligencia artificial estrecha. Y eso no ha sucedido todavía. Estamos dando buenos pasos en muchas direcciones, pero estamos muy lejos todavía de lograrlo. Jan LeCun, que es el vicepresidente de de Meta, antiguo Facebook, para soluciones de inteligencia artificial, ha dicho en reiteradas ocasiones que estamos en sus estimaciones a 50 u 80 años de distancia de lograr inteligencias artificiales generales. Mientras eso ocurra, es totalmente poco realista suponer que ya estamos a la puerta de una era en la que los humanos interactuemos con entidades no biológicas con inteligencia artificial general. Es difícil mencionar cuáles deben ser por una razón muy sencilla. Todavía no hemos aprendido nosotros, los seres humanos, a ver cuáles son los alcances de las inteligencias artificiales o las herramientas que se apoyan en inteligencia artificial. Como no hemos aprendido todavía completamente esos alcances, cualquier intento legislativo o de promover leyes o regulaciones al respecto, seguramente va a caer en el error de ser prematuro. Eso por un lado. Sin embargo, ya se están dando algunas regulaciones importantes en el planeta.
En el caso de Europa, por ejemplo, está completamente definida la manera en que las compañías deben acceder a los datos generados por las personas, con el propósito de preservar el habeas data o el derecho a la data sensitiva o la data personal. Por esas regulaciones, Google no puede o no está dando acceso a Google Bard, que es el equivalente de ChatGPT, a cualquier país en Europa. Sin embargo, dentro de Europa funciona ChatGPT sin ningún problema. Esto hace que tengamos inmediatamente conflictos porque a algunas herramientas se les restringe, pero a otras no. Y resulta que todas son herramientas de inteligencia artificial. La razón por la cual ChatGPT 3.5 funciona en Europa es porque ella no está conectada a Internet y fue entrenada con datos hasta septiembre del 2021, cuando todavía no están muy claras algunas regulaciones en Europa sobre el tema del acceso a los datos.